RCN Radio. Fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Aquí les presentamos las noticias para comenzar el día. En las últimas horas se conoció un comunicado de la Cancillería colombiana a propósito del informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos y las muertes de civiles durante las protestas que se desarrollaron en Colombia durante este 2021. En ese comunicado, el gobierno reconoce que las víctimas merecen justicia y reparación tras este informe. La Cancillería advirtió que la violencia desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta porque pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional del país. Previamente, el presidente Iván Duque había dado respuesta a este informe de la Relatoría de la ONU y calificó de oportunistas y villanos a los que buscaban adelantar oportunidades políticas a costa de la Policía Nacional. Pero el defensor del pueblo respaldó a la Policía Nacional y rechazó el informe de la Relatoría sobre las muertes que se registraron el 9 de septiembre del 2020. Mientras tanto, hablemos de lo que ha ocurrido en Cúcuta con los atentados terroristas de esta semana. Mientras que las autoridades están revelando los retratos hablados de los posibles responsables de estas explosiones en el aeropuerto Camilo Daza, el gobierno ha anunciado que va a revisar las denuncias de familiares de los policías que murieron en este atentado sobre si se cumplieron o no fehacientemente, cabalmente, los protocolos. El director de la DIJÍN informó que la activación del segundo artefacto explosivo en el aeropuerto de Cúcuta fue por cuenta de un tercero. Y por otra parte, para rematar, se confirmó la muerte de un policía herido en medio de un denominado plan pistola del ELN en Cúcuta, también en norte de Santander. Sobre lo ocurrido en Cúcuta, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Unos avances muy importantes en el Consejo de Seguridad con el señor Ministro de la Defensa. Estuve en la mañana dirigiendo personalmente el grupo de explosivos, los investigadores del GRATE. Hablé con el doctor Javier de la Fiscalía General de la Nación, el delegado para el crimen organizado. Permítame, no puedo dar datos exactos, pero ya tenemos identificaciones plenas de algunas personas, también unos datos técnicos sobre un elemento encontrado que va a ser determinante en esta investigación para el esclarecimiento, y 3 retratos hablados que ya se los voy a dar para que ustedes por favor nos ayuden. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. En otras noticias, a 8 extranjeros se les impidió el ingreso al país en el primer día de exigencia del carnet de vacunación con esquema completo para viajeros internacionales. A propósito de la pandemia, en Antioquia hay preocupación por el aumento acelerado en las unidades de cuidados intensivos en su ocupación, que ha alcanzado el 89.9%. Desde la alcaldía de Cali se ha denunciado la existencia de una mafia que estaría cobrando hasta 250.000 pesos por falsificar el carnet de vacunación contra el COVID-19. Las cifras señalan que en las últimas 24 horas en Colombia murieron 51 personas por COVID-19 y se detectaron 2.066 nuevos casos de contagio. Y la Unión Europea dice que la vacuna sola no es suficiente contra la variante Omicron y se cree que para enero será dominante en el continente europeo. Noticias de Bogotá que resaltamos a esta hora. Yanela Jaimes, buenos días. Juan Manuel, gracias y muy buenos días. Llegan a la capital de la República los más de 60 puestos de vacunación, alrededor de 170.000 nuevas vacunas de algunos laboratorios que ya se habían agotado, como las de Johnson, Moderna y Pfizer, según ha dicho la propia Secretaría de Salud, que serán administradas a lo largo de este fin de semana. Recordando que las de Pfizer son solamente para mujeres gestantes y para quienes les falten su segunda dosis. En otras noticias, el presidente Iván Duque anunció que la proyección de crecimiento de la economía para el 2021 será de 9.7%. Esto sería un repunte muy importante frente al 2020. Los dueños de Nutresa solo han aceptado vender el 0.91% de las acciones de la compañía. Los precios de algunos rubros no subirán a la par del aumento del salario mínimo, ha insistido el gobierno, mientras que los agricultores advierten que el proyecto de ley de insumos agropecuarios generaría desabastecimientos de alimentos. Hablemos de las noticias del mundo que destacamos a esta hora. Kelly Cabana, buen día. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Noticias: Estados Unidos, que reforzó su lucha contra el narcotráfico, apuntó a personas y organizaciones de Brasil, China, Colombia y México, según anunció el gobierno de Joe Biden, cuando el país acaba de registrar un récord de muertes por sobredosis. Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y también, decían ellos, precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, así como organizaciones que Washington considera una amenaza para Estados Unidos. Noticia también con Reporteros Sin Fronteras.
Fronteras sacaron esta mañana su informe anual. Dice que un total de 488 periodistas están detenidos en el mundo. Eso es un aumento del 20% respecto al 2020, mientras que México y Afganistán pues siguen encabezando esa lista de países donde es más peligroso ejercer este oficio. Y hay noticias de la pandemia porque Corea del Sur anunció esta mañana que va a volver a imponer toque de queda en los negocios y límites también al tamaño de las concentraciones por el aumento de contagios, y Francia anunció también que los viajes no esenciales desde o hacia Reino Unido estarán prohibidos a partir del sábado. En otras noticias, gracias Kelly, el contratista Emilio Tapia logró un preacuerdo con la Fiscalía con el que recibiría una rebaja de pena a cambio de devolver el dinero del millonario contrato entre el Mintic y Centros Poblados, según lo dio a conocer el noticiero CMI. Por otra parte, el Tribunal Superior de Bogotá redujo a 16 años y 4 meses de prisión la condena impuesta al exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por el escándalo del cartel de la toga. La Corte Constitucional, por otra parte, hizo una denuncia muy delicada. Ha alertado sobre un nuevo posible caso de soborno en la selección de tutelas. Y en temas judiciales, el expresidente Álvaro Uribe denunció al expresidente Juan Manuel Santos y al magistrado Alejandro Linares. Con esta demanda busca tumbar la obligación, busca aclarar lo que ha ocurrido en relación con su proceso judicial. Hablemos de los deportes a esta hora. José Fernando Neira, día crucial en el fútbol colombiano. Así es, estimado Juan Manuel, porque conoceremos al segundo finalista de la Liga Colombiana. Hay que decir que terminó la competencia para el cuadrangular A en la Liga. Junior y Nacional empataron a un gol en el Metropolitano. Pereira superó al Cali, que tuvo varios suplentes en el cierre de una buena campaña. Hoy a las 7:45, Millonarios América en el Campín, y a la misma hora Tolima Alianza por el cupo en la final, donde ya están los azucareros. Destacamos también en los goles colombianos en el fútbol internacional. Santos Borré lo hizo en Alemania, gol y asistencia para el triunfo del Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga, y Alfredo Morelos también lo hizo en Escocia para la victoria del Rangers, y Anthony Zambrano, medallista de plata en Tokio 2020 en la prueba de los 400 metros planos, fue elegido el atleta del año Altius por el Comité Olímpico Colombiano. Gracias, José Fernando. En temas políticos, la Cámara de Representantes tumbó el polémico artículo que atentaría contra la libertad de prensa. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral autorizó a los partidos políticos a dar avales a varios candidatos para las consultas interpartidistas. Obviamente, esto se convierte en una especie de salvavidas para los candidatos que no reúnan las firmas, mientras que el precandidato presidencial Alejandro Gaviria entregó ante la registraduría 1.200.000 firmas para avalar su candidatura. Capi, echemos de una mirada al pasado, hechos que recordamos en una fecha como esta, 16 de diciembre. Buen día, Juan Manuel. Sí, miramos hacia 1958, hace 63 años, un trágico incendio en Bogotá deja cerca de 100 de personas muertas y más de 50 en estado crítico de salud. El violento incendio originado por un cortocircuito se produjo en el almacén Vida, ubicado en el centro de Bogotá. Y hoy celebramos el nacimiento de uno de los compositores más prolíficos y renombrados de la historia de la música. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770, hace 251 años, en Bonn, en Alemania. Muy bien, gracias Capi. Estas son las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.